Y moviéndonos un poco de lo que es la tecnología y cómo está afectándonos, vamos a tratar de mencionar ahora lo que es un tema que nos está afectando a nosotros como país específicamente y que se ha convertido en la noticia favorita del pueblo, ya que destapa, o mejor dicho, destapa no, fomenta muchas conversaciones interesantes que debemos tener como ciudadanía ante esta situación, que es el tema de la indexación salarial, que no es un tema que ha sido ajeno, es un tema que hemos discutido varias veces, es un tema que tanto Johan como yo hemos expresado nuestras opiniones y es un tema que sigue dando agua que beber por la forma como se está manejando en diferentes eh, aristas de la sociedad dominicana. El magistro del ministerio, el ministro del Ministerio de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha expresado que está abierto a discutir la indexación salarial, pero que también se deben incluir otros impuestos. Esto va de la mano con un tema que hemos mencionado, que estamos esperando aquí desde iMoney desde hace mucho tiempo, que es un tema de una reforma fiscal. Se estuvo hablando, se le estuvo preguntando si se iba a incluir el tema de la indexación salarial o una propuesta de indexación salarial en el presupuesto del 2026, desde el año que viene, por lo que el ministro precisó que no es obligatorio y puede ser una ley aparte, o sea que se puede presentar el presupuesto nacional del año 2026 y luego presentar aparte una propuesta para la indexación salarial pero que esto ya sería una decisión de los congresistas y legisladores. También mencionó que cuando se habla de indexación salarial se está hablando y discutiendo un único impuesto y sería bueno discutir otras medidas, ya que otros impuestos que no están indexados podrían también hacer un cambio en lo que es el presupuesto nacional. Hay precios que están subsidiados, como el de la energía eléctrica, el del agua, la basura. Entonces, nada más estamos hablando de un tema. Y esto es algo que, como bien mencioné, tiene directamente que ver con el tema del gasto y cómo se gasta el dinero por parte del gobierno y cómo se enfrenta el tema del déficit. La indexación salarial no se realiza desde el año 2017 y tenemos también en los impuestos que se cobran, como son el anticipo o el impuesto a transacciones bancarias, que es un 0.15%, que son los llamados impuestos transitorios. Se supone que son impuestos que duran un tiempo, luego se quitan, pero se han mantenido en el ambiente impositivo de la República Dominicana. No solamente eso, sino la forma como se está invirtiendo ese dinero que recauda el Estado, que se va en el gasto corriente, que se va en el pago de los intereses de la deuda, en el pago de capital y un sinnúmero de otras cosas que se pueden apreciar en el presupuesto nacional. Una cosa que es pública, se puede descargar, inclusive la propuesta de presupuesto usted la puede encontrar en la página del ministerio y nosotros hablamos de ella aquí en iMoney, creo que fue hace un mes. Podemos observar a dónde se está yendo el dinero y se puede observar que no es solamente en temas de subsidios o no solamente en temas de deuda, sino también en temas salariales y en otras inversiones que realiza el gobierno de la República Dominicana. Y yo sostengo lo que dije hace unas semanas con el tema de la indexación salarial. No se puede esperar tanto tiempo para hacer las cosas cuando están escritas en la ley, porque eso crea un desbalance y una dependencia en recursos que deben quizás destinarse en otro sitio. Una de las medidas que se aplicaron en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el gobierno actual, fue cuando se empezaron a desmontar los subsidios de la red eléctrica y a muchas personas se le duplicó, se triplicó el consumo de electricidad. Y mucha gente se quejó por eso, incluyéndome. Eso era del presupuesto nacional que salía. Ese dinero que se estaba pagando, que faltaba, era el presupuesto nacional que salía. Entonces tenemos que ser honestos con qué vamos a hacer con eso. Tenemos que revisar nuestros subsidios, tenemos que revisar nuestro gasto.
Por una parte, yo estoy contento que el gobierno no sea la principal fuente de empleo de nuestro país y que haya disminuido la cantidad de personas empleadas en el sector público en los últimos años. Pues eso significa que también el sector privado está haciendo su parte. Está creciendo la empleomanía, se está dando trabajo. Porque no es solamente el salario de legisladores o salario de funcionarios que se tienen en el gasto. También el salario de mucha gente, como usted y como yo, que a veces coge carrito, que está pagando su carro, que tiene que hacer sus compras, que tiene su presupuesto, que vive de su salario. Y a esa gente no se le puede quitar el salario ni se le puede reducir. Tampoco se le puede cancelar porque tendríamos otro set de problemas nuevos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una de las cosas que yo estoy seguro que tenemos que continuar y que se tienen que hacer es la parte de la indexación. Pero ¿qué vamos a hacer con el otro lado? ¿De dónde vamos a dejar de ver ese gasto? ¿Qué otros impuestos se tienen que revisar? La energía eléctrica ni se menciona, con el apagón nacional que tuvimos la semana pasada. Más de 100.000 millones se han dedicado este año al subsidio eléctrico. Y nuestra red eléctrica cada día se vuelve más deficiente porque hay que modernizarla, hay que hacerle un trabajo. Y la última vez que Elizardi estuvo aquí con nosotros, se explicaron algunos temas de los puntos de contacto, de cómo viaja la electricidad de la generadora y luego por las empresas distribuidoras, y de cómo toda esa presión carga sobre las sedes y no sobre todo el circuito eléctrico. No es posible que aún así, percibiendo una mayor cantidad de dinero y enviando ese subsidio a la parte eléctrica, por ejemplo, tengamos la misma situación. O sea, es posible porque la tenemos. Pero ¿qué plan se está desarrollando para que ese subsidio se disminuya? Hemos visto avances positivos en la recaudación. Se han disminuido las conexiones que las EDES tenían, que no habían regularizado los contratos. Que eran estas conexiones que la gente iba a poner su luz y le decían que tenían un problema en el circuito y se la colocaban, pero no le cobraban. Eso se ha ido mejorando. Según la última gráfica que vimos hace unas semanas, eso solamente representa un 3.6% al 4.4% del gasto, de la pérdida en el tema de la electricidad. Y la mayor parte se encuentra en conexiones ilícitas y en pérdidas en la distribución. ¿Qué parte del subsidio que se le ha dado al tema eléctrico se ha dedicado para la modernización de esos sistemas de monitoreo o de la modernización del cableado? Lo mejor sería que lo pusieran bajo tierra, que es más difícil acceder a eso, se ponen menos los elementos, es más difícil que la gente se conecte de manera ilegal, pero yo sé que eso conlleva un costo. Pero usted cruza por Naco, por Guachupita, o sea, no importa el sector, y usted ve el mismo problema de los cables que están en todos los lados. Un palo de luz con un transformador donde llegan muchísimos cables desorganizados que tú no sabes cuál es cuál. Lugares que los cables se caen y se quedan en el piso. Peligroso también, pues se están recibiendo corriente, empieza a llover y una gente cruza por ahí, se puede hasta electrocutar. Y otro subsidio también que tenemos en el territorio nacional. Hay personas que necesitan de estos subsidios para llevar su actividad diaria. Y no estoy diciendo que no.
Hay gente que realmente no necesita y nosotros como sociedad se lo estamos dando. Por ejemplo, el tema de la salud aquí, que la gente ahora por fin tiene un seguro médico que puede utilizar, que es el tema de SENASA. Pero miren lo que pasó en SENASA también. Y hay unos números que no cuadran basados en la cantidad de personas que tienen cierto empleo o que perciben cierto ingreso con la cantidad de personas que están recibiendo ciertos subsidios. Tenemos que no solamente revisar los impuestos o el gasto o el ingreso, en este caso con el tema de la indexación salarial, sino también tenemos que revisar los criterios de aceptación de muchos de estos subsidios para asegurarnos que realmente las personas que lo necesitan lo estén percibiendo y no haya personas que se estén aprovechando del Estado de manera ilícita. Porque ahí pierde todo el mundo, menos ellos. Y pierde el país porque está gastando más dinero. Y pierde la persona que realmente lo necesita porque puede que no esté percibiendo la cantidad necesaria o puede que percibiría más. Y todo eso se tiene que ver. No es un tema de simplemente vamos a ver, estamos abiertos al diálogo. Claro que sí, eso está excelente. Que estemos abiertos al diálogo de varios sectores. O sea, usted puede llamar a su legislador y hacer este tipo de preguntas o darle cualquier recomendación que usted tenga. Y eso se aplaude. Estamos abiertos al diálogo y eso se aplaude. Y el ministro realmente ha sido muy abierto con ese tema. No se ha ocultado en ningún momento. Y ha planteado la necesidad de una reforma fiscal y la está planteando ahora de nuevo. Entonces, no nos quedemos solamente en lo que queremos como nación de que sí vamos a indexar, porque lo queremos todo. Queremos indexación, queremos subsidio y no queremos préstamo. Lo queremos todo. Eso no es así. Se toman decisiones en una parte u otra. Si usted quiere, siéntese y analizar el presupuesto nacional con su economista de confianza para que usted le pregunte lo que usted no entiende, que eso es lo que yo hago con Joan, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo cosas que no son de mi área. Y ahí, si usted quiere, usted llama a la oficina de su legislador y le plantea que alguien lo escuche, aunque sea. Cuando se estuvo hablando, no recuerdo cuál proyecto de ley se estaba hablando, se abrieron los micrófonos en el Congreso. Cuando eso suceda de nuevo, pase por el Congreso y exprese su pensar, porque estamos en una democracia. Recuérdele a su legislador que hay que ir a trabajar, si es de los que no van con tanta frecuencia. Pero esto es un tema difícil y un tema que tenemos que tratar y no tener pasiones ni vicios al respecto. ¿Estamos de acuerdo con la indexación salarial? Claro que sí. Hay que hacer cumplir la ley. Y no se debió, en primer lugar, tardar 8 años para hacerlo. Y si se hubiese hecho en el 2018 cuando tocaba, la conversación fuera diferente. Hubiera que tener una conversación igual, pero fuera diferente. Tenemos una reforma fiscal pendiente. Necesitamos una propuesta de reforma fiscal y, de nuevo, leerla sin pasiones y sin vicios, porque nuestro país la necesita para seguir creciendo. Y para identificar impuestos que ya no son necesarios, impuestos que son obsoletos, y forma de distribuir el gasto también. Porque si se considera que en algunas cosas con las que el gobierno percibe ingresos son obsoletas o debe ser menos, el dinero no crece en los árboles, también se tiene que decidir cómo se va a distribuir ese gasto. Al ministro se le preguntó explícitamente si tenía algún estudio que se estuviese realizando desde el ministerio que pudiese determinar las necesidades del pueblo dominicano para poder hacer un reajuste a los subsidios. Y él respondió de manera afirmativa, indicando que se está haciendo la investigación y que está abierto a escuchar todos los sectores
Esto es un tema que no se va a acabar ahora, lamentablemente. Esto es un tema muy largo y se tiene que ver desde muchos ángulos y se tienen que tomar decisiones difíciles. Y tenemos que ser conscientes de esas decisiones que vamos a tomar. Nosotros necesitamos un cambio, que ahora mismo a la gente no le gusta mucho esa palabrita, pero necesitamos un cambio en algunas cosas para poder seguir creciendo, para poder retomar ese crecimiento que hemos ido viendo, que realmente se ha sentido que la economía se ha movido un poco más lento este año. Usted sea economista o no, probablemente usted lo ha sentido también. Pero necesitamos ser sinceros con nosotros y con nuestros compatriotas dominicanos para tomar decisiones asertivas